Bendiciones para todos. Hoy domingo queremos llegar con un mensaje de la palabra de Dios en compañía de mi esposa y queremos que toda persona, en especial los jóvenes, a quien queremos que hoy Dios hable, puedan volverse a Dios y en este corto tema o charla que tendremos con mi esposa, pues miraremos algunos aspectos de cómo podríamos volvernos a Dios, pues teniendo también en cuenta nuestros ejemplos. Esperemos el saludo de ella. Dios les bendiga a todos y a todas, claro que sí. Hermoso e importante tema de los jóvenes, porque es muy común escuchar de muchas personas, en su mayoría adultos, decir que la juventud se está perdiendo y que este mundo va cada vez de mal en peor. Pero pues no estamos realmente buscando una solución, sino que solamente vemos el problema y ya. Pero no nos preguntamos nosotros qué estamos haciendo también para beneficio de estos jóvenes. Entonces esperemos que Dios sea hablando hoy a nuestros corazones, a nuestras vidas. Bueno, ya que mi esposa me tira la pelota, yo pensaba que ella iba a predicar. Yo le decía a mi esposa ahorita porque iniciamos este audio en mi teléfono, entramos con la cuenta de ella en mi teléfono y un anuncio nos dejó iniciados. Y bueno, son 15 minuticos y pues a veces la presión del tiempo no es buena. Pero en ese corto tiempo Dios mismo llegará a su corazón, estimado joven o persona que nos puede escuchar. Si nos volvemos a Dios, ¿para qué sería? O sea, ¿de qué sirve volverse a Dios? Y si no nos volvemos a Dios, ¿qué puede pasar? Bueno, no sé qué esté pensando mi esposa sobre el tema de volverse a Dios, porque hace mucho tiempo tuve una visión de una cartilla en un sueño que en cierto idioma que hasta el momento desconozco de a cuál se aproximaría, decía el título o intitulada, como dice un amigo nuestro, Volveos a mí. Y yo hojeé, quiere decir, miré las páginas de esa revista en mi sueño, pero me bastaba con el título. Y me sobrarían antes minutos, porque simplemente lo que Dios quiere es, vuélvete a mí, o acuérdate de tu Creador, como dice Salomón en Eclesiastés, si no estoy mal 12, acuérdate de tu Creador. Y como dice el Espíritu Santo a través de Juan en Apocalipsis, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Entonces, si el mensaje es vuélvase a Dios, la pregunta es vuélvase de qué, qué estamos haciendo o hacia dónde nos enfocamos. Mi esposa decía al iniciar el audio podcast que se nos cortó, que pues los jóvenes no, desde la parte adulta, o amor, aclárame eso que... ¿Qué? Si lo quieres decir, lo que decías en el otro... ¿Pero qué cosa? Que los ancianos miraban a los jóvenes como... Sí, o sea, como que la juventud se está perdiendo porque ven ejemplos de que los hijos le contestan a la mamá y ya la mamá no puede hacer nada porque tienen a la ley encima que se los pueden quitar si los corrigen. Ven que están en drogas, están delinquiendo, ¿se llama? Delinquir. Están cada vez haciendo, según pues se dice, se comenta cosas peores. Y claro, uno se da cuenta de eso. Por ejemplo, ayer que venía de Armenia, vi a unos jóvenes que estaban consumiendo y mira que ya cuando uno está en los caminos del Señor, ya uno los ve diferentes. Cuando uno quizás está en el grupo, en lo común, pues uno simplemente dice, uy, un marihuanero más, un ladrón más, un vicioso más. Pero ahorita que ya uno está en el Señor, pues uno dice la falta de Dios en el corazón de ellos. Porque es que yo me he dado cuenta también, lo digo por testimonio personal, que la falta de Dios en el corazón hace que nosotros... ¿Y Helen se fue? Que Martínez arriba, amor. Entonces la falta de
de Dios en el corazón sí le lleva a uno a buscar cómo llenar ese vacío a como dé lugar. Eso uno no es consciente de esas cosas. Uno cree que está actuando por uno mismo porque uno está buscando supuestamente una libertad, pero no nos damos cuenta que estamos en búsqueda de ese amor y de Dios que va a llenar ese vacío, pero cuando no somos conscientes de eso buscamos llenarlos a través de lo que el mundo ofrece, que puede ser perjudicial para la salud, el alcohol, las drogas, sexo en extremo, sin protección y así desenfrenadamente, sin un compromiso, muchas cosas en extremo que realmente están buscando que las personas se pierdan en eso. Y yo reitero, o sea, buscan llenar un vacío con estas cosas que solo Dios lo va a llenar, y ojalá todos pudieran comprender la importancia de Dios en sus vidas. Muchos hogares quizás en peleas, muchos hijos que llaman que están rebeldes y jóvenes que se pierden, pero no se dan cuenta que lo que necesitan es dejar a Dios entrar en sus corazones. ¿Y cómo hace uno eso? Pues cuando uno es consciente de que está procediendo quizás de una manera inadecuada en todo lo que uno hace, piensa o dice. Ejemplo, padres que pelean delante de sus hijos, que se alcoholizan todo el tiempo, sin importar que sus hijos lo están viendo, están siendo de mal ejemplo. Padres que son infieles a sus parejas y sus hijos todo eso lo están notando. Las violencias contra los mismos vecinos, las peleas que se tienen con los familiares o vecinos, todas estas cosas que son mal ejemplo. Quizás no somos conscientes al 100% de que eso es una mala manera de vivir y que no es lo que Dios quiere para nuestra vida, porque Dios quiere que vivamos en paz, con gozo, con amor, con mansedumbre. Pero de estas cosas nos enteramos o nos damos cuenta cuando leemos su palabra, cuando leemos la Biblia. Por eso nosotros, gracias a Dios que nos permite hacerle la refano discipulado a un joven de por acá donde vivimos, y precisamente le estamos enseñando eso, porque es que normalmente nosotros no le damos la importancia que deberíamos darle a la Biblia. Sé que hay muchas teorías que se levantan en contra de Dios, de los cristianos, de la Biblia, para desvirtuar lo que realmente están buscando, muchas veces sin ellos saberlo. Es alejar a las personas, del amor real de Dios o de la verdad que es Dios mismo. No hay ni habrá otro libro más próximo a lo que Dios quiere para nuestras vidas que la misma Biblia. Ustedes dirán que es que estamos idolatrando la Biblia, que somos fanáticos. Yo misma era perseguidora de esta Biblia. Yo misma atacaba la Biblia. Yo misma hablaba en contra de la Biblia. Teorías infladas en contra de la Biblia, en defensa de las supuestas teorías o libros que ya sacan la nueva era o las nuevas corrientes de pensamientos que son respetables, pero que no dejan de ser filosofías huecas o humanas, que no nos llenan, porque yo estuve en ese correr, en ese caminar de la carne, creyendo que ya era libre por no ir a una iglesia, por no leer la Biblia, me sentía supuestamente libre, pero lo que el enemigo quería era llevarme al abismo, a la perdición, y yo iba por ese camino de la perdición, y claro que fui de mal testimonio por muchos años para las personas que me veían. Entonces Dios me rescató, Él mismo directamente me rescató de ese infierno o ese abismo en el que yo me había metido, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces dejamos que estas teorías se introduzcan en nuestros pensamientos, pero yo les digo algo, uno cree que es libre porque ya está creyendo en la teoría hinduista, budista, porque en los chakras, porque la energía, porque yo no sé qué, y ya nos creemos libres que porque no vamos a una iglesia. Pero déjame decirte algo, querido amigo, oyente o hermano, que eso se vuelve igual que una religión o peor, porque tienes que hacerte discípulo, por así decirlo, de otra teoría más. Y peor todavía, teorías que ni siquiera aprueba Dios en muchas cosas.
Entonces, uno dice que ya se libró porque está fuera de la iglesia, porque está fuera de la Biblia, pero se termina uno leyendo más libros que ellos dicen que ese es el iluminado. Termina uno creyendo en un maestro que ellos imponen que es Buda o Krishna u otros. Entonces, o sea, se vuelve otra religión más y uno no entiende eso porque nadie nos lo cuenta, nadie nos lo dice. Yo estuve en eso y yo decía, esta sí es la libertad, pero cuando me empecé a dar cuenta que yo tenía que empezar dizque, a seguir otros maestros, que porque ellos eran los super iluminados, yo dije, no, que va, o sea, estoy envuelta en otra religión más. Entonces, ¿cuál libertad? ¿De cuál libertad están hablando estas personas? Entonces, no es que los jóvenes estén perdiendo realmente porque sean malos o por una cosa o por la otra, es porque sacaron a Dios de sus vidas. Si uno saca a Dios de la vida de uno, no espere que le vaya bien o que mejor dicho proceda bien, porque es que Dios es amor y si uno saca a Dios está sacando el amor tanto para uno como el amor para los demás. Entonces, si uno actúa sin amor, empieza a ver todo malo, todo oscuro, todo negro, como los raps que hoy en día sacan la mayoría, puros dolidos de la sociedad, pero no miran el amor y no miran la misericordia de Dios. Entonces afectan a los jóvenes estas canciones también y muchas otras cosas que uno a veces, pues, por ignorancia no las ve. Y aquí llegó mi esposo, me gustaría que en estos 3 minutos pues se nos complementara. Bueno, volverse a Dios, en mi caso, es volver a creer. No sé cómo será el suyo, qué camino lleve y cuál sea el giro de 180 o 360 grados, volver a quedar en el mismo lugar. Un giro de 180 grados sería del mal hacia el bien. En mi caso, y esto podría tomarse como ejemplo, volver a creer en qué. Y de pronto en esto seamos diferentes a otros métodos espirituales o esperamos no afectar ninguna creencia religiosa. Pero quiero dar mi parte personal, lo que llevo en mi corazón. Yo he vuelto a creer, en otras palabras, no solo creer, sino dejarme guiar por la voz del Espíritu Santo. Volver a creer en Jesús, el Señor Dios Todopoderoso de Apocalipsis 1:8. Algunos dicen que es Jehová, pero pues esto lo trataremos en otra ocasión. Ese volver a creer te activa en fe, y eso es lo que podría decir con toda seguridad espiritual. Eso es lo que necesita usted, que nos escucha, y cualquier joven que pueda llegar hasta el final de este podcast. Volver a creer, y tenemos pocos minutos, implica en su vida cambios y transformaciones que no debe usted hacerlas con sus propias fuerzas, sino pedirle ayuda, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y no es fácil, a mí no me ha sido muy fácil, pero estamos aquí con mi esposa precisamente para ayudarte. Dejamos siempre nuestro WhatsApp para quienes se quieran comunicar, y a veces creo que el Espíritu Santo, Dios mismo, se entristece de cierta manera. Y no es que Dios sea débil para llorar, pero creo que muchas lágrimas, y no solo lágrimas, sino sangre en una cruz, derramó por usted, que prefiere muchas veces lo que sigue en la vanidad de sus sentidos, pero no se acuerda de su Creador. Vio, la invitación es esa, volverse a Dios, volver a creer ¿en quién? En Jesús, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, aceptar y recibir incluso su nombre, porque a todos los que le recibieron y creen en su nombre, nombre de salvación dado a los hombres, Jesús de Nazaret, el Cristo, en el cual podemos ser salvos. Bueno, debemos de despedirnos de este podcast, y bueno, más adelante hablaré de quizá la muerte y la salvación, para que nos siga y comente. Bendiciones para todos.